Vamos a orar, amén. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por todo lo que has hecho, haces y harás en nuestras vidas. Gracias por este tiempo que nos permites pasar a tu lado, este tiempo en que venimos a honrarte, a exaltarte, a alabarte en este lugar. Gracias, Padre, porque ahora que vamos a estudiar tu palabra, Señor, sabemos que esta palabra es viva y eficaz y te pedimos que sea palabra que provenga de ti, palabra inspirada por tu Santo Espíritu, palabra que tu Santo Espíritu use para transformar nuestro corazón, para cambiar nuestro carácter, para cambiar nuestras maneras de vivir, Señor Dios Todopoderoso, que ya no vivamos nosotros, sino que viva Cristo en nosotros, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces vamos a comenzar con la palabra, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Efesios, por favor. Y vamos a leer el capítulo 5 del versículo 11 al 20 en esta mañana. ¿Ya lo tienen? Efesios 5, versículo 11 al 20. Amén. Bueno, dice así la palabra de Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice Efesios 5, del 11 al 20. Dice así la palabra: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, de la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Entonces, en este estudio que hemos realizado en los versículos anteriores del 1 al 10 que estudiamos hace 8 días, Pablo enseñaba que los creyentes deben vivir como verdaderos hijos de Dios, ¿cierto? Andando en amor, siendo luz en medio de las tinieblas y andando en santidad como el Señor quiere que andemos, ¿verdad? Y aprendimos que el cristiano es llamado a imitar ¿a quién? A Cristo, al Señor Jesucristo. Que debemos apartarnos de toda inmoralidad, de toda impureza, de avaricia y de las obras de las tinieblas, ¿cierto? Y también vimos que el creyente no puede vivir como el mundo vive, ¿cierto? Tiene que representar realmente a Dios, porque dice la palabra de Dios que somos hijos de Dios, ¿cierto? Y que debemos imitar al Señor Jesucristo. Entonces, por lo tanto, debemos comportarnos como tal, como verdaderos hijos de Dios. Y dice también que el árbol se conoce por los frutos, ¿cierto? Entonces, si nosotros somos buenos árboles, debemos dar buenos frutos. Entonces debemos que nuestra vida sea cristiana realmente de esa evidencia de la transformación que hizo el Señor Jesucristo en nosotros. Amén. Ahora, en estos versículos que vemos que siguen siendo ejemplos de esas enseñanza práctica que el Señor quiere
en la que profundicemos y que realmente el creyente viva como el Señor quiere que vivamos. El apóstol viene acá y deja claro que el cristianismo no solamente es asistir a la iglesia, ¿cierto? No solamente es escuchar los sermones, venir y levantar las manos, sino que es una vida que diariamente debe ser diferente a lo que es la vida del mundo, diferente a lo que éramos antes de conocer al Señor Jesucristo, diferente a lo que el mundo considera bueno, sino que realmente como la palabra de Dios dice que es lo bueno y santo y agradable. Amén. Entonces Pablo escribió esta carta a la iglesia de Efeso, que estaba ubicada en lo que hoy se conoce como Turquía, una ciudad llena de paganismo, de idolatría, de inmoralidad, pero que realmente era porque esos creyentes que habían allá necesitaban comprender y aprender de que la salvación debía reflejar una conducta santa, ¿cierto? Como decimos ser salvos, y dice la palabra de Dios que no somos salvos por obras para que nadie se gloríe, es decir que la salvación no se obtiene por las obras, somos salvos por gracia mediante la fe y no por méritos humanos, ¿cierto? Y veíamos que también cuando estudiamos Efesios 2 que esas obras que hacemos son evidencia realmente de nuestra salvación. No es que seamos salvos por esas obras, sino que esas obras son necesarias, que el Señor dijo que las preparó de antemano para que anduviésemos en buenas obras. Entonces son evidencia de nuestra salvación. Entonces el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a vivir conforme a una nueva vida que hemos recibido ¿en quién? En Cristo. Cristo. Entonces un verdadero creyente Amén. no participa de las obras de las tinieblas, dice la palabra, sino que las reprende. Pues vamos a leer el versículo 11, dice: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces se enseña que el verdadero creyente no se mezcla con las prácticas del mundo, ¿cierto? Sino que el cristiano vive en el mundo, ¿cierto? Estamos en este mundo, trabajamos, estudiamos, tenemos relaciones interpersonales, es decir, hablamos, conversamos, convivimos con personas de este mundo, ¿cierto? Con personas inconversas, pero no participamos de sus pecados. Es diferente uno interactuar con las personas del mundo, porque estamos en este mundo y tenemos que interactuar con ellos. No podemos estar como en una comunidad de solo cristianos y alejarnos, no, porque vamos del medio de transporte, hay inconversos, salimos de aquí a la puerta, hay inconversos. O sea, y es necesario aprender a convivir, pero no a vivir en el pecado que ellos viven, sino a vivir como el Señor quiere que vivamos, para que no se nos peguen las tinieblas, sino que la luz de Cristo resplandezca en nuestras vidas, para que eso ilumine a los demás, a las personas que nos rodean. Entonces, aunque estemos rodeados de pecado, somos diferentes a aquellos que practican el pecado, ¿cierto? El creyente puede escuchar vulgaridades en todo lado, ¿no? Porque estamos en este mundo, ¿cierto? Conversaciones inmorales en el trabajo, de cosas que otros viven en pecado, pero no debemos unirnos a esas conversaciones, ni disfrutar, escuchar esas conversaciones, ni consentirlas, ¿cierto? Sino dice la palabra de Dios, más bien reprender esas obras infructuosas de las tinieblas. En San Juan capítulo 17, por favor. San Juan 17, versículo 15 al 16. Amén. San Juan 17, versículo 15 y 16. Oído. Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, decía el Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, el Señor aún no nos puede quitar de este mundo, porque todavía no ha llegado el momento de ir al reino de los cielos, bien sea porque Él nos llame a su presencia o porque el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Entonces, mientras vivimos en este mundo, debemos comportarnos como mundanos, ¿cierto?
Ah, si están pendientes, ¿no? Debemos comportarnos como que, como creyentes, como hijos de Dios, amén. Entonces, por ejemplo, los jóvenes hoy en día que se dejan llevar por las corrientes de este mundo, ¿cierto? Y entonces no, que los conciertos, no, que vamos a este concierto, y si vemos, si fuera que dijeran que era un concierto cristiano y no sé qué, pues sí, pero se escuchan conversaciones entre jóvenes que asisten a conciertos del mundo. ¿Y qué hace un cristiano en medio de un concierto del mundo? Pues siendo parte del mundo. Exacto, participando de esas obras infructuosas de las tinieblas. Participando en esas obras. Que está adorando a Dios en medio de las tinieblas. Y no está adorando a Dios, está participando de esas obras infructuosas. Está participando del pecado y todo lo que se mueve con esa música del mundo. Porque debemos de entender que la música que escuchamos tiene un efecto en nosotros, ¿sí? Un efecto en nuestros pensamientos, un efecto en nuestros sentimientos, un efecto en la carne como tal, ¿sí? Y si nos pasamos escuchando música del mundo, ¿de qué nos vamos a llenar? De pecado, de cosas del mundo, de costumbres del mundo, de pensamientos mundanos. Pero si escuchamos canciones o alabanzas que alaben al Señor, pues eso va transformando nuestro corazón para tener una vida alabando al Señor. Por eso debemos tener cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos y con quién conversamos también. Entonces los jóvenes de hoy en día se dejan a veces llevar por las modas, por las costumbres de este mundo, por esas cosas, pero deben tener cuidado, porque a veces se pueden convertir en personas que asisten a la iglesia, que quieren tener un pie en la iglesia, pero tienen el otro pie en el mundo. Y la realidad es que o somos o no somos, no hay término medio, ¿cierto? Y Dios detesta esa hipocresía. Dice la palabra de Dios que a los tibios que los vomitará de su boca. Entonces, el verdadero creyente no solo evita el pecado, sino que también reprende las obras de las tinieblas, ¿sí? Tiene ese valor para exhortar y para rechazar el pecado, y es más, así eso produzca rechazo a él, eso produzca críticas a su vida, pero lo hace ¿por qué? Para darle gloria al Señor, para darle la honra a Dios. Leamos ahí un segundito en Primera de Corintios, por favor, capítulo 5, versículo 9 al 11. Primera de Corintios 5, 9 al 11. Primera de Corintios 5, 9 al 11, amén. Dice así la palabra de Dios: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, fuere avaro, fuere idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Y bueno, realmente, si vemos nosotros aquí, conocemos o vemos a las personas, vienen los domingos, ponen su cara de santo, su cara de ángel, pero no conocemos su vida privada muchas veces, ¿cierto? Ahora bien, lo que dice aquí la palabra de Dios es que si de pronto conocemos a una persona, que nosotros veamos evidencia de pecado, de evidencia que siguen esas prácticas pecaminosas, dice la palabra que ni aún comáis, pero en el sentido, porque vemos que el peligro realmente no está en las personas del mundo, a veces ellos viven allá y eso, pero ojo, porque uno sí puede llegar a contaminarse cuando uno participa mucho de esas actividades que hacen allá. Pero también hay que tener cuidado con los que dicen ser cristianos, porque a veces viven en desobediencia abiertamente, ¿sí? Con ellos debemos tener cuidado. Por eso digamos que exhorta incluso a tratar a las personas
que practiquen el pecado abiertamente a tratarlas de lejos, tanto incrédulos, pero aún más con los no creyentes. ¿Sí? Con los que dicen ser creyentes. O sea, exacto, perdón, con los que dicen ser creyentes, pero que realmente, pues, por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Entonces hay que saber diferenciar esas cosas. ¿Por qué? Porque esas relaciones pueden llevarnos al pecado. ¿Sí? O sea, esas amistades pueden arrastrarlos. Uno tiene que saber tener cuidado con las amistades. Porque uno en el trabajo tiene compañeros de trabajo, ¿cierto? Pero a veces hay alguno que es como más compinche. Pero ojo en qué compinchamos con esas personas. Si nosotros les estamos hablando del Señor, si los estamos exhortando invitándolos para la iglesia, exhortándolos a que cambie su vida, o estamos escuchando lo que ellos hacen y dicen, y no, que risa ese pecado que hacen, no. Antes, si es como tan amigo, uno debería hablarles del Señor, porque ¿qué pasa? Cuando venga el Señor Jesucristo por su iglesia, o cuando esa persona sea llamada a rendir cuentas, su destino va a ser el infierno. Entonces tiene que haber también ese dolor por aquellas personas que están cercanas a nosotros y que se van a perder. Entonces tenemos que aplicar eso en nuestras vidas, y sobre todo en los jóvenes que son solteros también tienen que ser, digamos, como dice la palabra, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, tanto en amistades como en noviazgo. Porque hoy en día se ven consecuencias de esas decisiones que se toman sin tener en cuenta a Dios, de esos noviazgos que terminan en cosas tremendas, desviando a los creyentes del camino del Señor. Por eso. Entonces, hay manipulaciones, hay inmoralidad, hay pecado. Hay presión para el pecado. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por los ojos, ¿no? Por las apariencias, pero no realmente por lo que hay en el corazón. Y hay que huir de ese pecado, como dice aquí en Génesis 39. Génesis 39, versículo 12. Génesis 39:12 dice: y ella lo asqueó por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Qué hizo José? Huyó del pecado. ¿Sí? O sea, él no quiso pecar, él no quiso caer en esa inmoralidad, en esa manipulación sexual, en esa presión del pecado, sino que huyó del pecado. Asimismo nosotros debemos huir del pecado. ¿Sí? El creyente auténtico no juega con el pecado, huye del pecado. ¿Sí? No juega con los límites de, como yo les he dicho, aquí está el abismo del creyente auténtico, no va allá a hacer maromas al lado del abismo, porque se puede caer. ¿Sí? El creyente auténtico huye de esa tentación, de ese pecado. Amén. Ahora versículo 12, en Efesios 5:12. Dice: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Sí? Vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, dice. Entonces un verdadero creyente cuida su mente y evita conversaciones corruptas. ¿Sí? Porque Pablo enseña que el creyente no debe contaminar su mente participando en conversaciones inmorales, vulgares e impuras. ¿Sí? Hay ambientes comunes que, por ejemplo, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, hay conversaciones abiertas de adulterio, de fornicación, de borracheras, de inmoralidades sexuales, vulgaridades. El cristiano no debe sentirse cómodo con esas conversaciones. Cuando están hablando algo así,
váyase para otro lado, vaya, tome tinto, vaya, haga otra actividad, pero no se quede en medio de eso porque eso contamina, ¿sí? El verdadero creyente cuida su mente. Y evita conversaciones corruptas. En Efesios 5, pero ahí el versículo 3, también volvía y como que nos hablaba el Señor, y más adelante nos va a hablar en otros versículos, pero dice el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Es que ahora nosotros somos santos, ¿sí? No porque realmente lo seamos, sino porque ahora Dios nos ve por medio del Señor Jesucristo. Pero como tal debemos comportarnos, ¿sí? El creyente debe apartarse de ese ambiente, aunque sea después rechazado o que se burlen de uno. Si es necesario, en medio del trabajo se pone un audífono, nos pone música, alabanzas al Señor, para no escuchar esas conversaciones, ¿sí? Como les decía hace un momento, va uno y busca un café, o uno busca para no participar. El tema es que uno participa de esas conversaciones, pero el verdadero cristiano entiende que la santidad incluye que escucha, en lo que participa, de lo que conversa, de aquello que en lo que entretiene su mente. Por eso vuelvo y reitero que la música es muy importante, de lo que nosotros acostumbramos a escuchar, porque de eso nos alimentamos. En Filipenses, hay un par de hojitas adelante, Filipenses 4:8. Filipenses 4:8, amén. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si es virtud alguna, si es algo digno de alabanza, en eso pensad, ¿sí? En eso debemos ocupar nuestra mente, en cosas correctas, en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, ¿sí? No en las vulgaridades ni en las cosas de este mundo. Debemos poner nuestra mirada en el reino de los cielos, amén. Entonces la vida santa del creyente debe alumbrar a otros. Por eso es que en lugar de participar de esas conversaciones, nosotros nos alejamos y eso va a tener un impacto en los demás, va a generar algo que cuando uno llegue y estén conversando de ellos como que cambien de tema, porque hablen de otra cosa, y eso impacta. Entonces uno va siendo luz en medio de las tinieblas, uno va transformando a esas personas y esas conversaciones, porque saben que uno no participa de eso, y eso se convierte en un ejemplo para los demás. Entonces Pablo enseña que el creyente debe vivir de tal manera que su vida confronte esas tinieblas, ¿sí? Que llega uno siendo luz en Cristo y ven y ellos cambian de conversación, ya incluso se cambia el ambiente, ya en la oficina ya no se van a escuchar tanta vulgaridad, no se va a escuchar tanta cosa, y cuando dicen algo insensato o incorrecto, como que lo voltean a mirar a uno a ver qué dice, o como que piden disculpas, y eso pasa realmente, ¿sí? Si uno es luz, si uno empieza a impactar realmente a las demás personas con nuestro comportamiento. Pero si uno se ríe y uno participa y eso, pues va a seguir ahí escuchando las blasfemias, las cosas incorrectas. El cristiano auténtico debe causar incomodidad en medio del pecado, no porque sea orgulloso, no porque sea más que los demás o mejor, sino porque su conducta santa evidencia que la oscuridad está en los demás, ¿sí? Evidencia esa oscuridad o ese pecado que hay en los demás. El cristiano auténtico causa incomodidad en medio del pecado. En Filipenses, pero capítulo 2, verso 15.
Filipenses 2:15. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como iluminares en el mundo. Amén. Y lo dice ahí, ¿sí? Que debemos ser irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin manchas. ¿Sí? Porque nuestra vida espiritual es como si tuviéramos una túnica blanca y resplandeciente, ¿cierto? Que debemos mantener nuestras vestiduras blancas y resplandecientes hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros. Y que bueno, que a veces nos manchamos, pero la mancha, si le pedimos perdón a Dios, si realmente hay un arrepentimiento, Él nos limpia de todo pecado, dice la palabra. Entonces nosotros, siendo esa luz y viviendo como con nuestras vestiduras blancas y resplandecientes, iluminamos de los demás, pero vivimos de esa manera irreprensible, ¿cierto? Y resplandecemos como luminares del Señor que debemos ser. El cristiano no es solamente una persona que aparenta el domingo en la iglesia, como les digo, que se ponen la mejor ropa, que vienen con cara de ángel, que solo les falta es que saquen la aureola aquí, pero de puertas para afuera se comportan como personas del mundo. Eso no es verdaderamente un creyente, sino que el creyente se conoce cuando nadie lo está viendo, cuando las personas que lo rodean no saben que es cristiano. Entonces el creyente se conoce cuando está solo, cuando viaja solo, cuando está en un hotel solo, ¿sí? Cuando está en ciertas circunstancias solo, cuando nadie lo conoce, ahí realmente se conoce al creyente. Ahí es donde realmente las evidencias salen a la luz, si es realmente un creyente que ama al Señor o simplemente mantiene una apariencia religiosa, porque en esta tierra hay de todo eso. Volvamos ahí a Efesios, en versículo 13, por favor, que 14. Bueno, el 13 era lo que estamos estudiando. Dice, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Y el 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces Pablo habla de creyentes que están espiritualmente dormidos, manteniendo comunión con las tinieblas, ¿sí? Les ordena despertar y apartarse del pecado. Eso es lo que nos llama la atención el Señor en esta mañana, que despertemos y nos demos cuenta, recapacitemos en nuestra vida si es que estamos tal vez como dormidos espiritualmente y no hemos realmente entregado todo al Señor, toda nuestra vida al Señor. En Romanos 13, versículo 11 al 14. Dice, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias y lascivias, y no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cierto? Entonces, el tiempo de la gracia se está acabando. Eso es muy importante que los tengamos
tengamos presente. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo viene pronto. Dice que ya es hora de levantarnos del sueño, de despertar, de lo que mismo que decía el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. ¿Sí? Porque ahora está más cerca la salvación, nuestra salvación, de que cuando creímos, ¿cierto? Y hay muchas evidencias. Entonces, el creyente debe abandonar tal vez esa doble vida, tal vez esas costumbres que le quedan, esas mañas, dirían esas mañas que tiene de esa vida antigua, de esos restos del viejo hombre que aún hay en nosotros. Debemos alejarnos de nuestra vida, debemos abandonarlas de nuestro ser, de nuestro corazón. ¿Qué dice el versículo Efesios 5, 15 al 17? Dice así, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Porque la voluntad de Dios es que vivamos como queremos, ¿cierto? Que vivamos como el mundo, que pequemos y que vengamos el domingo y recemos y con eso empatamos. No. Vivir sabiamente implica entender la posición en la cual tenemos ahora en Cristo. Que ya no somos del mundo, que ya no somos condenados, sino que somos hijos de Dios. Amén. Que antes estábamos muertos, pero ahora que estamos vivos, tenemos nuestro espíritu con vida. Que antes estábamos condenados, pero ahora estamos ¿qué? Justificados. Ya estamos justificados. Que antes estábamos bajo las garras de Satanás, pero ahora estamos ¿qué? Como estamos con Cristo, ahora estamos bajo la cobertura del Señor Jesucristo. Que antes estábamos destinados al infierno, pero ahora que sí, nuestra ciudadanía es celestial, es del reino de los cielos. Amén. Por eso el creyente debe preguntarse continuamente si está viviendo una vida que le agrade a Dios, ¿sí? Y todo lo que vayamos a hacer, preguntarnos, ¿esto le agrada verdaderamente a Dios? Porque como les decía, el mundo ve todo bueno, y para el mundo ir a un concierto o participar de una actividad del trabajo, de tomar y de bailar y eso, el mundo lo ve bueno, pero realmente eso le agrada a Dios. Eso es lo que nosotros debemos preguntar. Entonces, de eso debemos aplicarlo en todas las áreas de nuestra vida y no practicar esas cosas de inmoralidad sexual, de adulterio, de pornografía, de borracheras, de maltrato en el hogar, de impurezas en el matrimonio. De esa doble vida espiritual nosotros tenemos que alejarnos de esas prácticas. En Hebreos 13, versículo 4. Ahí habla del matrimonio. Hebreos 13, 4. Amén. Hebreos 13, 4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. ¿Y a qué viene esto? Porque el matrimonio debe vivirse con pureza y respeto mutuo. Es decir, que lo que el mundo practica, porque hay muchas prácticas incorrectas en los matrimonios del mundo, hablando de la pornografía y todas esas cosas, que hoy en día lastimosamente hay quienes quieren traer esas prácticas al matrimonio cristiano. Pero no, el matrimonio debe vivirse en pureza, en respeto mutuo. Amén. Y es de esa manera en que nosotros honramos a Dios con nuestra vida.
Y entonces hemos hablado que el trabajo, que la universidad, que esas partes donde salimos del hogar, en las cuales debemos ser luz, pero en nuestro hogar también debemos ser luz. ¿Sí? Debemos respetar a nuestro cónyuge, ¿sí? Debemos amarle, respetarle y tratarle de una manera correcta. No puede ser que uno de puertas para afuera le aparente el buen matrimonio y que las cosas están bien y que no sé qué, pero dentro del hogar vivan como perros y gatos, ¿sí? O vivan con maltrato psicológico, como criticando a la esposa, criticando al esposo y que mire esto y que no sé qué, y la cantaleta y no sé qué. No, nosotros debemos ser luz hasta en nuestros hogares. ¿Cómo tratamos al cónyuge? ¿Cómo estamos honrando a Dios cuando honramos al cónyuge? O sea, porque dice la palabra de Dios que debemos amar a nuestro cónyuge, ¿cierto? Los esposos a las esposas y las esposas a los esposos, como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo. Entonces, nuestro comportamiento es egoísta, las decisiones que tomamos son egoístas, son porque yo quiero así y quiero hacerlas así, o son porque tal vez lo que vamos a hacer o las actividades o los paseos, los viajes, o a donde vamos, lo que vamos a comer, nos agradan a los dos. O más, es más aún, dice la palabra de Dios que nieguese a sí mismo. O sea, lo que vamos a hacer le agrada más al cónyuge, entonces hacer lo que le agrada al cónyuge, lo que le gusta al cónyuge, lógicamente alineado con la palabra de Dios. ¿Sí? No que porque al cónyuge le gusta ir a practicar cosas que son incorrectas, entonces uno las va a practicar, no, porque debemos vivir en santidad y debemos ser luz en medio de las tinieblas. No porque al cónyuge le gusta todos los domingos dormir hasta tarde, entonces ahora vamos a dormir todos los domingos hasta tarde. No, porque hay tiempo que dedicarle al Señor. No porque al cónyuge le gusta salir y viajar o pasear o visitar a la familia todos los domingos, entonces hacerlo. O sea, todo tiene que estar en una medida proporcional, sin que descuidemos la vida espiritual, sin que descuidemos el mandato del Señor, que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Que todo esté alineado a la palabra del Señor, que esté alineado a lo que el Señor quiere que vivamos, porque debemos ser luz, aún en medio de nuestros hogares y de nuestros matrimonios. ¿Amén? Porque, señora. Entonces, ¿qué pasa? Porque si consentimos realmente todas las actividades que el cónyuge quiera y eso nos desvía del camino del Señor, pues, ¿qué termina haciendo? Pues desviarnos del camino del Señor. No estamos honrando a Dios, sino que debemos ser más, como que en medio de eso, insistir en adorar al Señor. Amén. Versículo 18. Efesios 5:18. Amén. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Un verdadero creyente, un verdadero creyente, no vive dominado por la embriaguez. Oído, Pablo no está condenando simplemente el uso de vino, sino lo que está condenando aquí es la borrachera y el descontrol. O sea, la Biblia hace una diferencia entre tomar moderadamente y embriagarse. Ahora, no me malinterpreten de que tomar está bien, no, de ninguna manera. Pero, ¿qué pasa? Que incluso Pablo recomienda a Timoteo usar un poco de vino por motivos de salud. Veámoslo ahí adelante en Timoteo, 1 Timoteo 5:23. Primera de Timoteo 5:23. Ahí sí la buscan rápido, ¿no? Primera de Timoteo 5:23 dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces, dice que, o sea, está diciendo que una cosa es
tomarse un vino, y otra cosa completamente diferente es embriagarse, ¿sí? Tomarse la botella. O sea, y es más, si alguien tiene problemas de dominio propio o alcoholismo, debe abstenerse completamente de consumirlo, ¿sí? Aquí habla de un vino, y como se manifiesta, o sea, un vino es una copa pequeña, ¿no? No como alguien que dijo por allá, no, es que ahora sale la copa tamaño familiar, grandota, y que solo es una copita y se están tomando 2 litros de vino, no. Habla de una sola copa, no de una copa de litro, no habla de 2, no habla de 3, no habla de una botella, sino realmente de un vino, porque no está mal que uno, compartiendo una cena especial o algo, entonces toma un vino. Ahora, uno no celebra con cenas especiales todos los días, entonces ahora todos los días no voy a tomar un vino porque está bien, ¿no? No como dicen unos, que uno al año no hace daño, uno al mes qué bueno es, uno a la semana qué cosa sana es, y uno al día qué alegría. Eso dicen, pero no se está hablando de eso. Veamos Isaías 5, versículo 11 al 13. Isaías 5, versículo 11 al 13. Oído. Isaías 5, versículo 11 al 13 dice así: hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, hay vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Oído, tremendo es eso, ¿no? Porque le estaban dando rienda suelta a la carne, a las obras de la carne, porque vean, dice que debemos considerar las obras de nuestras manos, ¿sí? El creyente debe buscar la llenura del Espíritu Santo y no el placer descontrolado del mundo. Porque les vuelvo y reitero, en el mundo ven normal, y ven normal tomar, y ven normal embriagarse, y que el partido ahorita del mundial, y que el televisor, y que las papitas, la gaseosita, pero que entonces que la cervecita y no sé qué, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con las celebraciones, por ejemplo los cumpleaños, el fin de año, la Navidad, etcétera, todas esas cosas, porque se puede celebrar, ¿sí? Se pueden celebrar los cumpleaños y todo eso, pero no podemos olvidar que somos cristianos, porque muchas veces se les olvida. Muchas veces en celebraciones supuestamente de creyentes, donde en medio de las celebraciones aparecen cosas mundanas, que fiesta, que música del mundo, que baile, que borrachera, que conversaciones. Eso no puede estar en nuestras costumbres. Nosotros debemos dejar esas costumbres del mundo, esas costumbres de la vieja naturaleza, dejarlas atrás. No podemos seguir participando de las obras infructuosas de las tinieblas, dice la palabra. Porque a veces vienen las bendiciones del Señor y viene un motivo para celebrar, y a veces no se hace sabiamente, ¿sí? Como es digno de hijos de Dios, en obediencia. ¿Y qué pasa? Que esa bendición se convierte en maldición, porque viene el descontrol. Entonces bebamos y comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿no? O que viene la bendición, entonces no, vámonos de viaje, vámonos de rumba, no sé qué, celebremos, hagamos una cena y vino para todo el mundo, y trago y borrachera, y empieza el otro con la música y no sé qué, y se convierte en un descontrol total. Hay que saber actuar con sabiduría,
porque puede venir la bendición del Señor, que nos bendiga, que llegó la prima ahorita en junio, que llega la prima y entonces hagamos un almuerzo y traigamos vino y traigamos cerveza y traigamos... No, eso sería un desorden. Pero si listo, si llega la prima hermana, entonces vamos y celebramos. Debemos ser sabios en el Señor, no en el racionamiento humano, no a la manera del mundo que llama lo malo bueno, sino que realmente como el Señor quiere que vivamos una vida que le agrade a Él. Amén. En versículo 19, Efesios 5, 19. Amén. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor ¿en qué? En vuestros corazones. Entonces, un verdadero creyente, Amén. un verdadero creyente cuida sus palabras, ¿sí? Y cuida esas formas de relacionarnos con los demás hermanos. El creyente se distingue también por su manera de hablar, ¿sí? Y nótese que ya habíamos hablado de algo similar, porque es algo que debe cambiar en nuestras vidas. Porque el Señor vuelve y si nos insiste en la música es porque algo pasa en nuestro ser. Si el Señor vuelve y nos insiste en el vino es porque algo puede estar pasando. Ahora, si el Señor vuelve y nos insiste en nuestra manera de hablar, es porque algo pasa en nuestras vidas, no es casualidad. Ahí mismo en Efesios, pero el capítulo 4, versículo 29. Si notan, es algo que ya recientemente habíamos estudiado. Y dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino de la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Sí? Un cristiano debe hablar con respeto, con amor, con edificación, especialmente dentro del hogar, especialmente en la iglesia, en el trabajo, o sea, en todo lado, porque así como queremos resplandecer con la luz de Cristo, en el trabajo, en el hogar, en el transporte, en el camino, así lo dicen, nuestra forma de hablar debe ser correcta. No porque lo pisan, lo cierran, entonces ya las 5 bendiciones, la palabra grosera, el no sé qué. Entonces debemos actuar con respeto, con amor, con edificación. El genuino creyente critica las vulgaridades, los insultos, la forma de deshonrar a los demás. O sea, las critica y no participa de esas. Sí, dígale más. No. Muchos hablan incluso mal del cónyuge. Eso también tiene que cambiar en nuestras vidas. Hablan mal del cónyuge, del esposo, de la esposa, haciéndolos quedar mal, aún siendo creyentes, que es lo más complicado. Y eso está mal, porque dice ahí que debemos hablar los unos con los otros de una forma diferente, ¿sí? Sin palabras corrompidas, solo con lo necesario. No, con las 5 bendiciones no. O sea, el lenguaje cristiano debe reflejar el carácter de Cristo, porque muchas veces nos equivocamos, ¿sí? Pero debemos arrepentirnos de esas equivocaciones que hemos tenido, tal vez de criticar al cónyuge con otras personas, porque eso no edifica sino hiere. ¿Cómo es la forma de edificar? Hablando con el cónyuge, diciéndole cuál es lo que no le parece, pero que todo sea bajo la palabra del Señor con respeto y oído, dando ejemplo, ¿sí? Siendo luz, uno más, resplandeciendo uno más que el otro, pero con la luz de Cristo, no siendo lámparas, hablando cosas que no son. En Colosenses 4, otras ahí más adelantico, después de Filipenses sigue Colosenses capítulo 4, verso 6. 4, 6. Amén. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.
¿sí? Siempre con gracia la palabra. No a las groserías, no a responder. Créanme que eso tiene efecto en los demás. Uno le pueden estar diciendo hasta mico, ¿sí? Pero si uno responde doble mico, entonces ahí es donde hay problemas, porque ahí son dos micos hablando, ¿sí? Pero donde se convierte en una situación tremenda. Pero si uno responde con la luz de Cristo, con amor al prójimo, con amor al perdido que se va a quemar en el infierno, si uno responde realmente con amor para traer a esa persona a Cristo y no uno ir a participar de esas obras de las tinieblas, es ahí donde cambia la cuestión, cambia la cosa. Amén. Amén. El último versículo, Efesios 5:20. Amén. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dando siempre gracias a Dios. El creyente auténtico reconoce que todo lo que tiene proviene de Dios. Todo lo que el Señor permite en nuestras vidas, las bendiciones, el salario, la casa, el carro, la beca, la prima, todo el sueldo, todo proviene de Dios. No es por nuestras capacidades, no es por nuestros esfuerzos, no es porque estudiamos 3 meses en la San Marino, no, nada de eso. No es por nuestro esfuerzo realmente, sino que todo proviene de Dios. Y por tanto debemos darle gracias a Dios por todo, porque muchas veces se nos olvida. Debemos darle gracias a Dios hasta por la vida, porque cada despertar es una oportunidad que nos da el Señor para alinearnos con el Señor, para vivir una vida que le agrade a Dios, porque en cualquier momento en una vida y cerrar de ojos, bueno, ¿y a dónde vamos a parar? Entonces debemos darle gracias a Dios por la vida, por la comida, por la ropa, por la familia, por los hijos, por la vivienda, por la iglesia, incluso hasta por las pequeñas bendiciones diarias que nos da el Señor. El pan de cada día, lo que podemos comer, lo que podemos participar. Y muchas veces, como dicen, vemos el vaso medio vacío, pero debemos verlo medio lleno. Es que yo quisiera tener ropa de marca y lujos y no sé qué, no. Pero dice la palabra de Dios que mientras tengamos sustento y abrigo, debemos de estar contentos conforme a nuestras circunstancias. En Colosenses, nuevamente ahí más adelante con Colosenses capítulo 3. Versículo 17. Amén. Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Debemos aprender a dar gracias. La gratitud es una evidencia de un corazón transformado, porque muchas veces nos enorgullecemos, se enorgullece el corazón y se tiende a poner duro ese corazón. Es como un pan fresquito, dura fresco ahí, se pone sobre la mesa, está blandito, está chévere, pero si uno lo deja unos días ahí, se pone duro, ¿cierto? Se pone, y ese pan ya no va a saber lo mismo. ¿Qué pasa si nosotros permitimos que el orgullo venga a nuestro corazón y no seamos agradecidos? Que nuestro corazón se endurece, nuestro corazón se empieza a transformar y a convertir en lo que el Señor no quiere que nos convirtamos. Nosotros debemos aprender a ser agradecidos con todo. Es más, dice el apóstol Pablo que él sabía vivir en la escasez y en la abundancia, porque muchas veces agradecemos solo las bendiciones, ¿cierto? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan para bien, porque nos enseñan, nos edifican, aprendemos a depender de Dios, y por eso es mejor aprender a depender de Dios cuando estamos en bendición, ¿cierto? Porque si esperamos a que el Señor venga y ¡pam! Tome su totazo porque no ha aprendido a depender del Señor en medio de todo,
puede venir la prueba para cambiar nuestro corazón, para alinearnos, y si no queremos pasar esas pruebas, debemos aprender a ser agradecidos, genuinamente agradecidos. Ahora no es que lo cojamos como un ritual y entonces todo le agradecemos al Señor para que no venga, no, porque ahí también el Señor no mira ese exterior, sino Él realmente mira que nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón. ¿Amén? Entonces lo que hemos estudiado es un llamado directo a vivir en una vida en santidad. Y Pablo enseña que el creyente no debe conformarse con la apariencia religiosa, sino que realmente es una vida cristiana que refleje la conducta de Dios. O sea, reflejamos a Cristo en nuestras vidas, tenemos que presentarnos. La conducta diaria está en las conversaciones, en las relaciones, en el matrimonio, en el uso del tiempo, en las amistades, en los pensamientos también, porque el Señor conoce nuestros pensamientos. Entonces el verdadero creyente huye del pecado, vive sabiamente, guarda la pureza en su mente, guarda la pureza en su cuerpo, habla con gracia y busca agradar a Dios. ¿Sí? Eso es un llamado especial a nuestra vida en general, tanto en el matrimonio, en la casa, en el hogar, como en cualquier parte que estemos, porque debemos ser luz en medio de las tinieblas, hijos de Dios. Amén. Entonces cada uno de nosotros debemos examinar nuestra vida, ¿sí? ¿Estamos viviendo como hijos de Dios? ¿Nuestra conducta realmente refleja a Cristo? ¿Mi hogar honra al Señor? ¿Mis amistades, conversaciones, hábitos agradan a Dios? ¿Estoy despierto espiritualmente o estamos dormidos en medio de las tinieblas? Cristo viene pronto y la iglesia debe estar preparada, debe estar en pureza y en obediencia, porque en cualquier momento, vea, en un abrir y cerrar de ojos, fuímonos. ¿Y a dónde nos vamos? Que nadie tiene la vida comprada, o alguien ya tiene la carta de propiedad de la vida eterna. Sí, amén, por Cristo. No, porque es diferente. Ahí va la vida eterna. ¿O alguien tiene la carta de propiedad más bien de la vida en esta tierra? No la tenemos, esa carta de propiedad en esta tierra. Lo que sí tenemos asegurado, si creemos en Cristo, es la vida eterna, pero nuestra vida en esta tierra es pasajera, ¿cierto? Es temporal. No sabemos cuándo vamos a partir de este mundo, bien sea porque el Señor Jesucristo venga por su iglesia o porque Él nos llame a la presencia, a rendir cuentas delante de Dios. ¿Sí? Y entonces es donde debemos nosotros comprender y entender que estamos a tiempo de alinear nuestra vida conforme a la palabra del Señor, de alinear nuestra vida conforme a sus enseñanzas y conforme a lo que Él quiere que hagamos y vivamos. Amén. Amén. Dice, les voy a leer 1 Juan 2:28, dice, y esta parte es esencial, dice: ahora, hijitos, permaneced en Él, o sea, en Cristo, para que cuando se manifieste, cuando venga el Señor Jesucristo por la iglesia, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, sino que nos vayamos con el Señor al reino de los cielos. Amén. Vamos a hablar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, Señor, porque esta palabra demuestra tu amor, porque aún así sigues advirtiéndonos, Señor, de nuestro comportamiento, sigues advirtiéndonos de nuestras viejas costumbres y también las costumbres que aún tenemos, Señor. Por eso acudimos a tu amor y a tu misericordia y te pedimos perdón por nuestros pecados, perdón por nuestras inequidades, perdón porque no te damos la gloria completamente con nuestras vidas, perdón porque aún tenemos costumbres de escuchar música de este mundo, tenemos costumbres de participar en cosas de este mundo, tenemos costumbres de participar en conversaciones infructuosas, Señor Dios Todopoderoso. Te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes, nos fortalezcas y nos guíes cada día para hacer tu voluntad, para vivir genuinamente como hijos tuyos, para vivir siendo luz en medio de estas tinieblas y no ser partícipes de estas tinieblas, Señor. Fortalécenos y guíanos con tu Santo Espíritu cada vez más para crecer y fortalecer nuestro ser interior, para honrarte y exaltarte con nuestras vidas.
Nos abandonamos en tus manos, Señor, y dejamos todo delante de tu presencia, todo en esta mañana para la gloria de tu nombre, para que tú sigas obrando y mostrándonos el camino que es el Señor Jesucristo, que nos dirige hacia el reino de los cielos, Padre Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén y amén. Gloria al Señor, amén.